Empezamos. Genial. Buenas tardes, chicos y chicas. Mi nombre es José Enrique García y soy el formador, en este caso, del módulo de Business Intelligence del programa superior en Business Intelligence con Power BI que vamos a trabajar en el Instituto Tecnológico de Telefónica. En este caso vamos a trabajar vamos a ver hoy una charla referida y el título es Trascendiendo la inteligencia de negocio. Trascendiendo la inteligencia de negocio se refiere a que vamos a trabajar conceptos que van más allá de la inteligencia de negocio al uso tal como se conoce, ¿no? Desde un enfoque descriptivo, y vamos a trabajar conceptos que trascienden, como digo, en este concepto y van a ir más allá y van a entrar en el terreno del machine learning, incluso el deep learning, ¿no? Vamos a estructurar más o menos en torno a una media hora, estaremos con esta charla y al final, si os parece, vamos a responder algunas preguntas que podáis hacer por el canal. Por supuesto, cualquier cuestión que vaya surgiendo podrá ir apareciendo y el equipo de técnicos podrá ir dando respuesta a alguna cuestión que os surja, pero de aquella cuestión que tenga que ver con un apartado más técnico relacionado con la herramienta, con Power BI o incluso con el programa, estaré encantado de poderla resolver al final. Vamos a empezar primero por el concepto, ¿no? Por el concepto que está debajo de esta herramienta, como en algún caso hayáis podido trabajar con otra. Actualmente estamos inmersos en una cultura de datos, en una cultura donde el dato es fundamental y esencial para trabajar en nuestro día a día. A ninguna organización actualmente se le ocurre tomar decisiones o trabajar en un enfoque de gestión o en un enfoque de producción, en cualquier tipo de departamento, sin tener una evidencia empírica de fondo. Cualquier empresa que trabaje sobre el dato histórico o sobre la intuición en relación a esa información que tenemos almacenadas en cualquier empresa, véase un ERP o un CRM o cualquier otro tipo de dispositivo, la organización que sea capaz no solo de tener esa información automatizada, vinculada y en tiempo real, obvio, está consiguiendo una cierta ventaja competitiva sobre su concurrente o sobre su competidor más inmediato, ¿no? Y todas las organizaciones que no trabajan en este enfoque a medio y largo plazo, pues obviamente pueden quedar muy desposicionadas en relación a la concurrencia y a la competencia con la que trabajan, ¿no? Por lo tanto, esta herramienta que vamos a ver entra en el grano de esa cultura actual de datos y de algunos enfoques que están muy encima de la mesa y que vienen de la mano de aquello que se denominó ya clásicamente Big Data, actualmente un poco más en el terreno del Machine Learning, el enfoque Data Driven. Muy bien. Todos los días, estoy seguro que si os preguntara, obviamente, pues lo vamos a ver al final, si os parece, estáis recibiendo información continuamente. Información que puede venir vía una hoja de cálculo, algún tipo de base de datos en la que vosotros entréis para hacer peticiones, consultas, queries clásicas, cualquier tipo de información, incluso correos electrónicos, documentos impresos, etc., se acumulan día a día en nuestra empresa. Pero en ocasiones esa información, cuando se analiza, cuando se estudia, ni es reciente, ni es actual, ni en muchos casos es correcta, porque es una información que viene, pues obviamente no depurada en ocasiones, las fuentes son diversas y muchas veces no está vinculada como se debe, ¿no? Power BI nos puede ayudar en todo este proceso, de una manera muy sencilla. Es verdad que esta herramienta ha simplificado muchísimo esos procesos clásicos de Business Intelligence, donde requeríamos de una inversión muy fuerte para generar todas esas capas y todos esos datos y metadatos que podían ser analizados posteriormente para nuestro proceso de toma de decisiones. Power BI ha simplificado mucho eso. Y toda esa información queda perfectamente vinculada, perfectamente estructurada y perfectamente relacionada en tiempo real para que de una manera amigable, gráfica y sencilla nosotros tengamos esa información por la mano para poder trabajar, en este caso, con ese tipo de información. ¿Ok? Vamos a ver cómo se puede hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Ya digo que eso se puede hacer de una manera muy gráfica, muy sencilla, y, bueno, con una interfaz muy simple, ¿no? Además, esta herramienta no es una herramienta estática, es una herramienta 100% dinámica. ¿Eso qué significa? Hasta ahora estábamos acostumbrados a trabajar con información que se analizaba en un tiempo determinado, se estructuraba tal vez en una hoja de cálculo con alguna serie de gráficos y a partir de ahí se utilizaba como soporte
para poder tomar decisiones, ¿no? Sin embargo, Power BI ofrece un carácter dinámico. Eso es una primera característica esencial que diferencia a esta herramienta de Business Intelligence como a otras que podremos ver en este programa superior de Business Intelligence, que son herramientas con licenciamiento o herramientas de autor, como pueden ser otras, ¿no? Pero esta en concreto, pues trabaja, al igual que esas otras, con información dinámica. ¿Qué significa esto de información dinámica? Nosotros en tiempo real podremos estar analizando información, estructurando información, recogiendo información real de esas bases de datos y en tiempo real, como digo, para tomar decisiones actualizadas. Nunca decisiones que tengan un gap o que tengan siempre un retraso, sino información actualizada en tiempo real. Eso es un carácter interesante. De la misma forma que ese cuadro de mando que finalmente podremos estructurar no se quedará estático, no será un cuadro de mando que carezca de vida, sino que dentro de él nosotros podremos utilizar información para filtrar, para organizar esos datos y para almacenarlos y representarlos de la manera que den el mejor servicio posible a mi proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, si tuviéramos que resumir qué es esto del Power BI, antes de entrar en qué puede hacer por nosotros, es una herramienta claramente de productividad, que está dentro del paquete de Microsoft 365. Y esa herramienta de productividad nos va a ayudar a nosotros fundamentalmente en dos elementos que son claves: la eficiencia y la eficacia. Eficiencia en el proceso de análisis y de vinculación de esa información para tenerla en tiempo real, y eficacia va a permitir encontrar exactamente el patrón, ir a aquella información que es nuclear, aquel indicador que es realmente clave para mover una palanca de resultados, sea la que sea. Y este tipo de tecnología lo va a permitir. De manera general, como digo, permite conectar esa información, estructurarla, vincularla y almacenarla en un cuadro de mando dinámico que me permita soportar mi proceso de toma de decisiones. Pero ahí no queda. Seguramente habéis trabajado en muchos casos con hojas de cálculo, estoy seguro que en algún momento habéis trabajado con ellas, y con tablas dinámicas seguramente. Sabéis perfectamente que toda esa analítica que hemos ido haciendo siempre manualmente, esas tablas dinámicas habitualmente bebían de un origen, de una información, de una tabla de información. Y nosotros en esa tabla de información, de la que sacábamos esa macro tabla dinámica, estábamos acostumbrados, si lo preguntara, pues sería obviamente, seguramente una respuesta muy recurrente, estábamos muy acostumbrados a vincularlo todo contra esa base de datos original. Estoy seguro que habéis hecho millones de VLOOKUP o de buscar V clásicos o de índices coincidir para tener una macro base de datos de la que sacar esa tabla dinámica que permitiera esta analítica relativamente sencilla, relativamente útil, ¿no? Bueno, pues Power BI ha trascendido todo eso y no solamente permite sacar esa información de manera automática, sino que permite esa vinculación contra más de una base de datos con orígenes muy diversos. Y para que nos entendamos de manera natural, son diferentes bases de datos que entre sí seguramente tienen alguna vinculación. Si pongo un ejemplo general de una tabla que tenga que ver con negocio, con ventas, estoy seguro que con el ID, el número de identificación de ese cliente, se vinculan muchas bases de datos, mucha información. Solo por ese campo clave o ese campo llave, este programa es capaz y de manera prácticamente automática de establecer las relaciones que existen entre esas bases de datos. ¿Para qué? Para que en el cuadro de mando, en el momento en el que yo necesite información de diferentes bases de datos, baste con clicar para de manera dinámica recoger información completa de muchos orígenes distintos. ¿Cómo estructuro habitualmente el trabajo con Power BI? ¿Cómo se podría analizar? ¿Cómo se podría estructurar? Para mí, tiene primero un enfoque básico, un enfoque o un paquete esencial de configuración, ¿no? Esto que, como digo, clásicamente costaba muchísimo esfuerzo y de hecho, muchísimas inversiones. Y aparte nos obligaba a estar muy supeditados, ¿no?, al trabajo del técnico, del experto informático, telecomunicaciones o ingeniero, en definitiva, que trabajara este tipo de conceptos de programación. Eso hoy en día ha cambiado. De hecho, podéis ver en cualquier programa de Business Intelligence o en cualquier programa de Big Data o de Machine Learning que el perfil ha cambiado. El perfil es un perfil de gestión. No se requiere de un experto en programación, no se requiere de un experto matemático que diseñe un algoritmo. Se requiere de un experto que conozca el negocio allá en el departamento en el que sea.
bien sea un departamento de producción, un departamento de desarrollo de negocio, un departamento de marketing o un departamento de recursos humanos. Y que tenga un conocimiento medio de este tipo de tecnologías y de este tipo de algoritmos para ser un usuario, eso sí, de este tipo de tecnologías al servicio de la toma de decisiones de gestión. De nada sirve tener una herramienta de Business Intelligence muy fuerte si yo no controlo o no conozco lo que hay debajo de ese indicador. No sé interpretar la información que sale. Por eso, como digo, este tipo de herramientas se han simplificado. Hay quien dice por ahí que utilizan una programación de alto nivel. Siempre que escuchéis la palabra alto nivel, significa programación para no programadores. De hecho, Power BI utiliza DAX, DAX, Data Analysis Expressions. Es el lenguaje de programación que va por debajo de Power BI y que permite simplificar prácticamente como una fórmula de Excel, modelizar y calcular lo que yo necesite para que el programa me dé el servicio y el rendimiento que yo necesito, ¿no? Entonces, en el paquete esencial nos vamos a encontrar con 4 apartados perfectamente claros y que tendremos la maravillosa oportunidad de trabajar en este programa superior de Business Intelligence. Como digo, en el módulo 7, en el módulo 8, que será, lo primero es la conexión y la vinculación de los datos. Aquí quiero detenerme porque es importante, ¿no? Es decir, ya no recurro a una base de datos que tiene un soporte, el que sea, piense a un SQL, un CSV en algún momento, un TXT, una hoja de cálculo en Excel o un Access, ¿no? O incluso algún tipo de base de datos externa. Podría ser perfectamente una URL de una base de datos de Wikipedia o perfectamente podría ser alguna base de datos de algún ERP muy conocido del mercado, ¿no? Power BI conecta en un momento inicial esa información y queda perfectamente conectada. A partir de ese momento yo no tengo que repetir ese esfuerzo de conexión. Contra esa conexión, cada vez que yo abra mi archivo, que vais a poder ver, aquellos que estéis en el programa con nosotros y aquellos que os animéis en esta edición o en alguna otra, vais a poder ver que esa conexión se hace en un momento puntual y a partir de ahí, siempre que entre, a golpe de actualización en ese archivo, esa información quedará perfectamente actualizada y siempre conectada contra el origen en tiempo real, sin retrasos excesivos por backups ni por cuestiones que tengan que ver con fenómenos de caché, ¿no? Aunque siempre puede llevar un cierto retraso, pero será mínimo. Esa es la primera fuerza que esto tiene. La segunda es la vinculación. No hablamos de un modelo donde yo tiro contra una base de datos, no. Hablamos de un modelo donde la máquina es capaz de tirar de muchas bases de datos, de múltiples bases de datos, y que entre sí la máquina es capaz de identificar qué relaciones existen. Es decir, si entre sí existe algún campo, eso tiene mucho más detalle, que permita vincular ese valor buscado, que estoy seguro que habéis utilizado millones de veces en cualquier fórmula de análisis de bases de datos de Excel, como pueda ser un buscar-V. Bien, pues por ese esfuerzo que se hace en un momento puntual, esa información queda conectada y vinculada contra mi Power BI. Y a golpe de actualización siempre viene la información última y más reciente. Primera gran característica de esta herramienta. La segunda es la relación de los datos. Pero esa relación de los datos no tendría sentido si los datos no se configuran. Me explico. Estoy seguro que en vuestro esfuerzo para analizar datos, en muchas ocasiones los datos han venido desestructurados. Han venido, si es un archivo, por ejemplo, de CSV, por poner un caso, ha venido todo informado en la misma línea, separado por comas. Eso obviamente no se puede trabajar, no se puede tratar, ¿no? Así como, pues, determinados símbolos que vienen, que añaden ruido a la información, bases de datos que aparecen al revés y necesito transponerlas para que den servicio a mi proceso de análisis. Ese es un trabajo muy arduo habitualmente, ¿no? Que requiere de una normalización, que requiere de un ETL, de una transformación, que se podrá ver también en algunos de los módulos de este programa. Power BI puede conectar con la información y parametrizar en un momento concreto cómo quiero que esa información se almacene o informe en mi Power BI. Es decir, si yo quiero que esa tabla aparezca al revés, transpuesta, porque es de la manera en que me va a dar servicio analítico, la máquina lo va a hacer por mí cada vez que actualice. Si yo necesito que Power BI vaya al origen y limpie una determinada información o un determinado ruido que evita luego un cálculo, una clasificación, Power BI lo va a coger y lo va a cambiar. Y esto se hace una vez cuando se conecta la información.
El aplicativo que lo permite, y lo veremos en el taller, se llama Power Query, que es una de las herramientas más potentes que existen en el mercado para este tipo de cuestiones. Y los dos últimos elementos son el que tiene que ver con dentro del paquete esencial, como digo, los que tienen que ver con la modelización y con el cuadro de mando. La modelización es todo el sistema de cálculos, medidas, configuraciones que yo necesito hacer, KPIs, campos calculados, clásicamente se llamó, por ejemplo, en Excel, ¿no? Que yo necesito hacer para que esta información me dé realmente servicio. Ya no hay que ir al origen a calcular para tener esos datos bien calculados en mi cuadro de mando. No es necesario. Power BI lo puede hacer por mí sin añadir ningún ruido al origen de la información. Porque, claro, nosotros podemos calcular siempre y cuando la información viniera en una hoja de cálculo. Imaginaos que viene un dato puro de ventas y yo no necesito el dato absoluto, necesito el dato porcentual relativo. Ya hubiera hecho un cálculo, ¿verdad? O algún tipo de configuración, si es un volumen acumulado o alguna cosa de este tipo. No hace falta hacerlo en el origen. Power BI lo puede hacer por ti, en el destino, sin añadir ruido al origen de datos. Pero poneos en el caso más habitual. Imagínate que tiras contra una base de datos que es el soporte de tu ERP o de tu CRM. Esa base de datos no es una hoja de cálculo. Tú ahí no puedes hacer cálculos. Power BI, cuando trae esa información a la herramienta de Business Intelligence, permite hacer esos cálculos en destino, como digo, sin tocar y sin tener que hacer una interfaz de cálculo intermedio. Esa es una gran herramienta. Y la última es, obviamente, el interfaz gráfico, los objetos visuales que permiten hacer ese cuadro de mando automatizado y dinámico, como digo, que da servicio a mi análisis. Pero hasta aquí sería una gran herramienta de análisis de datos, de Business Intelligence, pero hasta ahora solamente estaría cogiendo la información histórica. Me estaría dando, eso sí, habiendo ganado mucha eficiencia en el proceso de vinculación de la información y de analítica, me estaría dando solamente un enfoque puramente descriptivo. Y el enfoque descriptivo, he de deciros que es el nivel número 1 por secuencia del enfoque Data Driven. Le siguen el enfoque de diagnóstico, el predictivo y el prescriptivo. El enfoque diagnóstico es toda la analítica, causa y efecto de mis datos. Hasta ahora he conseguido describir mis datos gráficamente a través de todo el proceso que he comentado, pero no sé qué relación existe causa y efecto en mis datos. Power BI sí puede trabajar este enfoque por vosotros. Incluye una serie de herramientas con lenguaje natural. Yo solamente escribo en el programa, en un lienzo o en una pantalla blanca del cuadro de mando, lo que quiero extraer y la máquina es capaz de identificar relaciones entre mis datos, entre mis tablas, para ofrecer la información gráfica o tabulada, ahora sí que conserva o tiene debajo de sí un análisis o una relación causa y efecto. Pero además incluye una herramienta esencial, además de medidas rápidas que van a permitir sacar indicadores avanzados que van más allá de lo que yo puedo identificar a simple vista, incluye una cosa que es muy interesante que se denomina insights o conclusiones rápidas. La máquina es capaz, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, de identificar esa relación a través de algoritmos un poco más avanzados, normalmente de aprendizaje supervisado, y puede ofrecer perfectamente modelos de árboles de decisión y también incluso algún tipo de análisis de regresión de manera automática por el insight. Eso aporta un valor diferencial porque es capaz de identificar el patrón que hay en mis datos y que me permita ver claramente dónde están las palancas o los indicadores que realmente están influyendo en los resultados. Porque es ahí donde hay que poner el foco de nuestras decisiones. Eso ya sería el enfoque de diagnóstico, ¿no? Pero además, Power BI va a incluir, en la herramienta que vamos a trabajar en este programa superior de Business Intelligence, va a incluir todo un paquete de inteligencia artificial. Hay que diferenciar que este programa se utiliza en una doble vertiente. La versión local se denomina Power BI Desktop, que se va a activar como si fuera una hoja de cálculo, salvando un poco las diferencias, pero ese archivo local se puede vincular contra la nube, contra el cloud, subir a la nube en el entorno de Office 365 y ahí la herramienta va a permitir funcionalidades adicionales. Pero solo con el archivo local con el que se trabaja como una hoja de cálculo al uso, incluye una herramienta de inteligencia artificial que clusteriza. Y eso es típico del aprendizaje no supervisado. Esto va al grano del tercer nivel del enfoque Data
Driven. En este caso es muy importante porque ya ofrece una analítica mucho más avanzada que permite predecir. No solamente analizar el histórico, sino que permite predecir, por supuesto, con márgenes de confianza y con márgenes de error. La máquina será capaz de analizar los datos. El botón que lo activa se llama influyentes clave, o influenciadores clave o segmentos, y va a sacar los patrones. Imaginaos que tengo una serie de ventas, definidas a nivel nacional y que yo normalmente la relación que tengo con las ventas, pues las ventas obviamente son el resultado de un ejercicio económico, pero detrás de esas ventas están las visitas comerciales realizadas por mi equipo comercial, el tipo de producto que vendo, el tipo de mercado en el que opero, el nivel de innovación o de diferenciación, en definitiva, un montón de causas que están cuantificadas o cualificadas que influyen, por supuesto, en esas ventas, ¿no? Pues esta máquina sería capaz perfectamente de identificar si existen diferencias o patrones distintos que llevan a resultados distintos dentro de las ventas de un mercado. Imaginaos que estamos trabajando en un mercado nacional, por hacerlo muy sencillo, a nivel España, y la máquina es capaz de identificar un patrón concreto en el mercado este, donde dice que aparecen unas ventas concretas en función de un tipo de visita comercial concreto, de un producto concreto y en función de una cantidad de inversión en innovación o en inteligencia de ese tipo de productos concretos y diferentes que se hacen en el resto de los territorios. Eso es algo que a simple vista no sabríamos ver, ¿no? Pero la máquina es capaz de identificar ese segmento, ese patrón, ese comportamiento que permite un concepto que para mí es esencial y que es claramente diferencial, que es el concepto de la optimización, que es la palabra clave que podemos utilizar y que va al grano del título de esta charla, que es trascendiendo la inteligencia de negocio. Ya no es analizar la información de manera descriptiva, ya es anticiparme en el proceso de toma de decisiones utilizando analítica avanzada cuyo soporte habitualmente es la inteligencia artificial. Os animo en esta edición o en otras ediciones a que podáis seguir ahondando en herramientas en general de Business Intelligence, pero en particular en esta herramienta de Power BI, porque sin duda es un cambio de paradigma y afecta directamente o incide en la eficiencia de la información y sobre todo en la eficacia. Eso es un concepto que no debemos perder de vista, ¿no? En ocasiones esa eficacia da una mayor optimización que la eficiencia. Obviamente la eficiencia en el momento en el que tengo conectada toda esa información masiva, vinculada en tiempo real, perfectamente estructurada o identificada, estoy ganando tiempo de mis científicos de datos, de mis data science o en definitiva de los managers que tienen que tomar decisiones de esta información. Pero el concepto de eficacia es aún más interesante porque la información que aquí aparece o el tipo de utilidades que me puede ofrecer Microsoft Power BI es ir al grano de aquellos indicadores que realmente son palanca de éxito para las consecuencias o los efectos o resultados de mi información. Eso no me ofrece una eficiencia absoluta, pero sí me ofrece un acierto, una toma de decisiones sobre aquellas cuestiones que son claramente esenciales. Chicos, chicas, hasta aquí encantado de haber podido compartir con vosotros esta charla y no me gustaría pues perder tiempo en no poder responder a cuestiones que pudieran surgir por el chat. Si me permitís, voy a dar un repaso a cuestiones que han ido apareciendo por aquí, que en algún caso son dudas técnicas o son dudas de contenido o del propio programa que vamos a compartir con el Instituto Tecnológico de Telefónica, que es este programa superior de Business Intelligence, y en mi caso en concreto en el módulo de Power BI, ¿no? Vamos a hacer un repaso y si hay alguna que yo pueda responder muy humildemente y encantado lo haré. Vamos a ver que aquí aparecen algunas que dicen en este caso, vale, pues vamos a ver, por aquí hay una que dice, vale, hay alguna persona que pregunta si es una clase ya directamente de nuestro programa, no, en este caso no, es una charla previa que queríamos dar para seguir trabajando sobre este tema y en definitiva pues para ir generando contenido, ¿no?, relacionado con este tema, pero no es una clase del módulo, esto queda perfectamente respondido a través del chat. Vamos a ver si hay alguna pregunta técnica por aquí, si va a quedar grabado en YouTube, por supuesto, esta información va a quedar grabada para que en cualquier momento podáis entrar a visualizarla, podáis entrar a ver la información que se ha trabajado aquí.
Vale, y no hay por aquí ninguna pregunta técnica. Bueno, sí que hay un agradecimiento de una persona que dice excelente charla, muy agradecido. Pero sí que me gustaría, si tuvierais alguna duda, alguna cuestión que queráis ver de Power BI antes de cerrar este taller. Aquí aparece alguna por aquí. Vale, perfecto. Perfiles que pueden estar interesados en este programa. Fijaos, eso es muy interesante precisamente por lo que decía. Quedaos con ese concepto que yo utilizaba de perfiles de alto nivel. Fijaos lo que es esto. Se utiliza habitualmente, bien sabéis que a todo esto del Business Intelligence aparece muy unido pues todos los conceptos de inteligencia artificial, ¿no? Como es, que se utiliza normalmente a través de código abierto, como es Python, R, y algunas otras herramientas que ya tienen toda la parte de algoritmos o de inteligencia artificial ya dentro de la propia aplicación, ¿no? Este tipo de herramientas se denominan, entre comillas, tienen una programación básica, base de alto nivel. Significa muy amigable para los que no somos programadores en origen. Bien, esto es importante porque, como digo, ¿cuáles son los perfiles? Alguien podría pensar, deben ser tecnólogos, deben ser gente con conocimientos en ingeniería informática o en telecomunicaciones. No, de hecho, los perfiles más idóneos son los perfiles de gestión. Cuando hablo de perfiles de gestión, pues hablo de personas son mandos intermedios o son técnicos que trabajan con información cuantitativa y cualitativa, muy importante. Power BI, en este caso sí que es cierto que es dentro de Microsoft 365, en el entorno de Azure existe también el Sentiment Analysis, ¿no? Que es analizar información verbal para clusterizar. Y eso es información cualitativa, ¿no? Entonces, cualquier perfil de gestión que esté en cualquier departamento, sean técnicos o mandos intermedios, que tengan que tomar decisiones sobre los datos, es un perfil muy idóneo para este tipo de acción formativa. Por supuesto que nos vamos a apoyar siempre en los desarrollos y en la tecnología de programación que nos dan nuestros compañeros informáticos y de telecomunicaciones y en estos algoritmos que se han creado, que generan matemáticos. Pero nosotros somos usuarios de toda esa información. Tenemos que entender eso para poder tomar decisiones. Luego, los perfiles, los más idóneos son perfiles de gestión. Es muy abierto y no se requieren conocimientos previos para trabajar con este tipo de tecnología, ¿no? Vamos a ver si aparece por aquí alguna otra pregunta. Si habrá más convocatorias en breve, sobre este programa. Este programa empieza en breve. Precisamente todas estas cuestiones de Power BI, pues estarían muy a tiempo para poder engancharos en este programa, pero si no, en alguna de las otras ediciones, y sin duda creo que será de muchísima utilidad para vosotros, ¿no? Me preguntan por aquí, que yo creo que ha quedado más o menos respondido, pero es importante ahondar en eso, ¿no? ¿Es necesario tener conocimientos previos para trabajar con este tipo de tecnología? Sinceramente, no. Sinceramente, no. Y yo podría contar mi propia experiencia, ¿no? De venir de un enfoque muy de gestión, muy analítico, en la parte más cualitativa, a pasar a un enfoque muy cuantitativo, ¿no? Entonces, toda esa necesidad de conocimiento técnico lo he ido adquiriendo, pero sobre la base de tecnologías que cada vez han sido más sencillas. Yo siempre que presento Power BI y empiezo a trabajarlo, lo primero que digo en la formación de Power BI es que es infinitamente más potente que una hoja de cálculo y a la vez infinitamente más sencillo que una hoja de cálculo. Os puedo asegurar que cualquier fórmula anidada de Excel o cualquier programación en Visual Basic es mucho más complejo que lo que nosotros hacemos con DAX o hacemos con Power BI. Y lo que sale, el resultado, la vinculación, la modelización y el cuadro de mando que sale en Power BI es mucho más potente analíticamente. Luego, no se requieren conocimientos previos, se requiere, eso sí, una actitud de trabajar en base al dato. Eso es muy importante. Esa actitud proactiva y positiva hacia la información objetiva, bien cualitativa o bien cuantitativa. Y entendiendo muy bien que el rol de la persona es esencial, nunca será sustituido por la máquina porque es fundamental que al final ese humano le dé la coherencia a esa información. Pero no es igual tomar una decisión con un sustento en datos y objetivos que tomar una decisión intuitiva en función de la información histórica. Luego, no se requieren conocimientos previos para trabajar en este tipo de programas y estaríais perfectamente bienvenidos en este programa y lo podréis superar con muchísimas garantías, ¿no? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta por aquí. ¿Vale? Efectivamente está abierto el plazo de inscripción durante esta semana, podéis verlo por ahí. Vale, no hay programas nuevas ediciones, pero como digo, todavía está abierto este plazo de inscripción. Vale. Me preguntan por aquí cómo será el aprendizaje de esta aplicación. Muy bien.
Fijaos, el aprendizaje de esta aplicación no será teórico. No vamos a trabajar con un PowerPoint donde yo lleve el pantallazo habitual, ¿no? Donde cuento cómo hacer una determinada cosa. No. El aprendizaje de esta aplicación tendrá dos caminos perfectamente diferenciados. Va a haber sesiones magistrales, sesiones por videoconferencia, donde yo voy a ir contando paso a paso cómo ir haciendo cada una de las técnicas y herramientas que son necesarias, de los procedimientos necesarios para conectar la información, para vincularla, para relacionarla, para modelizar paso a paso y con todo lujo de detalles, ¿no? Pero esas sesiones presenciales estarán completadas con trabajo a través de plataforma. Y ese trabajo a través de plataforma ya no es síncrono por videoconferencia, sino que será asíncrono a través de la plataforma o del espacio de aprendizaje de Miriada X. Podréis trabajar en la aplicación de estos conceptos con mi ayuda, con mi guía y con mi colaboración. Y trabajar en real, obviamente en archivos de Power BI donde se van pidiendo ejercicios concretos que permiten aplicar esta información o este conocimiento a casos reales, ¿no? Pero no quedará ahí. Habrá tutoriales adicionales grabados por mi parte que permitirán anclar el conocimiento recibido en las clases presenciales, por así decirlo, ¿no? Que en ocasiones son complementos. Y digo complementos porque el contenido de las clases presenciales igualmente estará grabado para poder entrar tantas veces como sea necesario y recordar ese conocimiento. Pero lo más importante no es eso. Eso hasta ahí sería un itinerario formativo. Y esto es un itinerario de aprendizaje. Habrá un módulo paralelo que es un módulo de proyecto. Efectivamente, el módulo de proyecto va más allá porque permite aplicar todos los puntos, epígrafes y apartados del programa superior de Business Intelligence. Pero tendrá un apartado muy importante, por eso en mi caso seré el formador que llevará la gestión, el seguimiento del proyecto. Aplicaremos un modelo completo de Business Intelligence sobre un caso real. Y ese caso real será tan real que sustituyéndolo por vuestras propias bases de datos o por vuestra propia información en vuestra empresa, permitirá montar el modelo de Business Intelligence completo. Luego cambiamos el paradigma de formación y nos vamos a un formato de transferencia real del conocimiento. Podremos, a través de ese caso, desarrollar nuestras habilidades para ponerlo en práctica al día siguiente en mi organización. Ese es un enfoque como más de consultoría, ¿no? Donde vamos a trabajar, por supuesto. Luego, la utilidad, vamos a garantizar que sea la máxima en ese sentido. Muy bien, por aquí aparece alguna otra pregunta que vamos a ver por aquí. Bien, ya no aparece ninguna otra pregunta. Con vuestro permiso, hemos ido un poquito mejor de tiempo en este sentido. Tenía previsto sobre unos 40 o 50 minutos y sí que me gustaría cerrar esta charla de la siguiente forma, ¿no? Como digo, normalmente estamos acostumbrados a tomar decisiones basadas en información histórica. Esta query clásica que hemos hecho en nuestro ERP, por no dar nombres, pero conocemos muy bien los ERPs habituales de información, o recientemente de los CRMs, ¿no? Pero ¿cómo sería interesante que esa información fuera información actual, vinculada, relacionada contra bases de datos internas, estas que están de base en el ERP o en el CRM, o que son archivos de Access, hojas de cálculo, encuestas que yo voy trabajando internamente en mi empresa, pero con ventanas a través de Power BI a fuentes y bases de datos externas. Obviamente siempre que tenga permisos, ¿no? Pero yendo un poco más allá, y es verdad que eso puede trascender el objetivo del programa, nosotros a través de APIs podemos conectar perfectamente contra bases de datos de redes sociales, bases de datos de webs que me permitan tener esa información vinculada en tiempo real. La potencia en la toma de decisiones se multiplica a la enésima y el concepto de optimización gana muchísima importancia. Las organizaciones que tengan este tipo de procesos de toma de decisiones basados en esa información y en tiempo y forma tendrán una ventaja competitiva por encima de sus concurrentes que no lo hagan. Así que es un camino que sí o sí tenemos que pasar y que para mí no es una necesidad, es una gran oportunidad, no solamente de generar más negocios, sino de generar un mejor negocio y centrar nuestra actividad en aquellas cuestiones que aportan un valor real, bien sean cuestiones de producto, cuestiones cuantitativas, cualitativas, cuestiones de personas o de gestión. ¿Sí? Así que muchísimas gracias por esta charla. Esto quedará grabado para que cualquiera de vosotros pueda verlo en otras ocasiones y podáis pues, suscribiros al canal, por supuesto, y poderlo
compartir con otras personas que quieran ver esta información y encantado de hablar con vosotros y me encantaría que estuvierais en el programa con nosotros en esta formación. Muchísimas gracias.